Bien, si ustedes recuerdan en la sesión pasada hablamos un poco sobre los datos, tipos de datos, a qué se refieren los tipos de datos. ¿Se recuerdan? Hicimos algunos ejercicios, hablamos un poco sobre estos aspectos y dijimos que los datos eh, tienen un tipo específico. Y estos datos pueden ser almacenados en unas casillas que normalmente, o en unos, pues, en paquetes que normalmente denominamos variables. Entonces vamos a ver ahora el concepto de variable y primero vamos a dar un concepto general sobre los pasos que se utilizan para poder resolver un algoritmo. ¿Cierto? Ahí pues tenemos un ejemplo que de un triángulo, vamos a encontrarle el área al triángulo. Entonces tenemos como ejemplo, este ejemplo es que vamos a desarrollar ese algoritmo para encontrarle la superficie al triángulo. Recordemos que la superficie es lo mismo que encontrar el área del triángulo, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos plantearnos, lo primero que nos debemos plantear es saber qué elementos son los que necesitamos para poder encontrar el área de este triángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el área, ¿qué forma tiene? Ahí en ocasiones encontramos, bueno, el tipo de triángulo, si es triángulo equilátero, triángulo rectángulo, etcétera. En este caso, tenemos un triángulo isósceles, podemos decir pues que solamente necesitaremos pues básicamente saber cuál es la medida de su base, cuál es la medida de su altura, ¿cierto? Recordemos que lo primero antes de poder, el primer paso antes de resolver un algoritmo es hacernos unas preguntas como las siguientes, como las que tenemos a continuación. Primero debemos preguntarnos qué especificaciones tenemos de entrada. Es decir, vamos a preguntarnos qué variables o qué elementos tenemos, con qué información contamos para poder encontrar para poder desarrollar nuestro problema. En este caso, especificaciones de entrada, por ejemplo, como datos de entrada, tenemos la base y la altura, ¿cierto? Normalmente uno conoce o mide la base, mide la altura. También cuántos datos de ellos se van a introducir. Hay un ejemplo básico que es, por ejemplo, cuando ustedes están diligenciando un formulario, cuando uno diligencia un formulario de alguna página web, eh, este formulario usted sobre todo le pide unos datos personales. Y hay unos datos que son de entrada y que no se los solicita al usuario. Por ejemplo, la fecha de ingreso del formulario o la fecha de registro. Esa fecha de registro, por lo general las aplicaciones las toman desde el, las toman desde el sistema, desde el mismo servidor, donde se encuentra alojada la aplicación. Entonces ese dato, aunque es dato de entrada, una fecha de registro que se va a consolidar después, es un elemento que no va, que no se tiene en cuenta a la hora de poder ingresar estos datos. Es decir, aunque es dato de entrada, no se lo cuenta como dato que se va a introducir. Hay otros datos que también son de entrada y se denominan datos calculados. Entonces esos tampoco cuentan. Y también debemos preguntarnos de estos cuántos son datos de entrada válidos. ¿Cuántos de estos datos los tenemos como datos de entrada válidos? Eh, es como en el caso que tenemos aquí, cuántos datos de entrada válidos tenemos. Entonces, de esa manera, podemos nosotros averiguar y podemos saber eh, qué elementos tenemos para poder realizar nuestro trabajo. Luego pasamos a los elementos de salida, especificaciones de salida. Debemos también plantearnos qué elementos o cuántos elementos tenemos como datos de salida. ¿Cuáles son los elementos de salida? En este caso, elementos de salida tenemos, por ejemplo, el área, que es lo que vamos a encontrar, ¿cierto? Esta área que vamos a nosotros a encontrar, entonces este sería un dato de salida. De los datos de salida, ¿de cuáles son? ¿Cuántos son los que se van a producir? Es decir, por ejemplo, hay un dato de salida que puede ser la fecha del sistema.
Usted necesita saber la fecha del sistema, entonces él se la va a arrojar. Pero no es un dato producido, es un dato que aparece porque se la tomó el sistema, ¿cierto? Y también el formato y precisión que tendrán los datos, los resultados. Si nosotros vamos a hallar un área, normalmente entonces esta área no viene en un número entero, sino que viene en un número decimal. Y si nosotros vamos a hacer una medida demasiado exhaustiva, como para hacer, por ejemplo, unas figuras talladas en madera o unas figuras elaboradas en otro material, nosotros debemos ser lo más exactos posible, ¿cierto? Entonces uno puede decir que va a necesitar uno, dos o tres decimales, por ejemplo. Entonces a eso se refiere con la precisión de los datos y para poderlos encontrar. ¿Listo? Bien. Después de habernos hecho esas preguntas, el algoritmo que podemos utilizar es un ejemplo, es ese que está en la diapositiva. Entonces, lo primero que uno se imagina en este caso es, por ejemplo, decirle, bueno, vamos a ingresar desde el teclado los datos que corresponden a la base y a la altura, ¿cierto? Después, en un paso segundo, le decimos al sistema que nos haga el cálculo del área, pero nosotros no le vamos a decir al sistema, bueno, calculeme el área. Y él inmediatamente le va a decir, ah, bueno, no, el área es esta. De pronto en unos programas ya desarrollados, él seguramente lo hará. Pero en este caso, nosotros como estamos comenzando a construir un algoritmo, debemos decirle, recordemos paso a paso, todos los elementos que debemos utilizar. Debemos decirle paso a paso cómo es que vamos a desarrollar nuestro algoritmo. Entonces nosotros le decimos que haga la multiplicación, en este caso, por ejemplo, bueno, vamos a calcular el área, pero el área se la calcula multiplicando nuestra base por la altura. Y a este resultado que nos dé de la multiplicación de la base por altura lo vamos a dividir entre el número 2. Como tercer paso, le vamos a decir que nos muestre en pantalla la base, la altura y el valor encontrado, que en este caso es el área calculada. Entonces miren que en la salida vamos a tener ya tres elementos, la base, la altura y el área calculada. Y de ellos, ¿cuántos se calculan o se producen? Se produce uno solo, que es el área calculada. ¿Listo? Entonces, recordemos algo importante, que es lo que nos aparece aquí. Nuestro lenguaje algorítmico, recordemos que debe ser independiente del lenguaje que vayamos a utilizar. Este lenguaje independiente, este lenguaje algorítmico, normalmente se lo conoce como pseudocódigo. Entonces, es un lenguaje en nuestro idioma, es un lenguaje que nosotros básicamente ya lo podemos definir, lo podemos escribir de tal manera que sea fácilmente entendible por cualquier persona que lea nuestra solución planteada. Y aunque después en el lenguaje español también tiene determinadas características que es importante tener en cuenta y que debe cumplir. Ya vamos a trabajar un poco sobre ellas. Entonces, de todas maneras, este lenguaje algorítmico es independiente, como les decía, del lenguaje de programación. Sin embargo, este lenguaje después se puede traducir, después de haber desarrollado ya en nuestro algoritmo, en este lenguaje, fácilmente se lo puede trasladar hacia el lenguaje de programación que nosotros deseemos trabajar. Por ejemplo, si trabajamos con Java o trabajamos con PHP o trabajamos con .NET, etcétera, o con Python, por ejemplo, entonces ya nosotros ya vamos a poder traducir fácilmente la solución planteada hacia estos lenguajes. ¿Listo? Entonces, por eso se define pues del segundo párrafo, que después que nosotros hagamos ya estos pasos definidos, estos pasos que hayamos determinado estos pasos, nosotros vamos a empezar a emplear unos métodos que se denominan métodos normalizados para la representación de algoritmos, tales como por ejemplo ahí se menciona diagrama de flujo o lo que les estaba comentando que es el pseudocódigo. Inicialmente vamos a trabajar con pseudocódigo. Pues bien, una sugerencia de pseudocódigo, por ejemplo, para este ejemplo del triángulo, es el que tenemos aquí en pantalla.
¿cierto? Tenemos, le decimos pues ya en un inicio que nos escriba primero, que nos muestre en pantalla, digite el valor de la base. Después que nos lea una variable, miren que aquí ya estamos empezando a trabajar y a crear variables. Entonces vamos a decirle que el valor que ingrese el usuario por teclado lo almacene en un elemento que vamos a denominar base. Este base va a ser una casilla en memoria en el computador en el que se va a almacenar nuestro valor ingresado por teclado. Después, igualmente, para la altura, le decimos digita el valor de la altura y le decimos que nos ingrese este valor en la variable que vamos a denominar altura. Luego vamos a tener una variable que se llama área, que va a ser igual a la base por la altura. Recordemos la multiplicación de base por altura. Y este resultado lo dividimos entre 2. Y después le decimos que nos escriba en pantalla. El área del rectángulo con base, después aquí va a tener el valor de la base y altura, y aquí va a tener el valor de la altura, es el valor del área. ¿Listo? Esa es una sugerencia, por ejemplo, muy sencilla para poder ejecutar, para poder entender cómo se puede resolver un algoritmo paso a paso. Aquí están los pasos a través del pseudocódigo. Después es importante hacer una verificación. La verificación, para que se realiza, la idea de la verificación es que nosotros podamos establecer después si los pasos que estamos utilizando son correctos. La idea de hacer la verificación es que nosotros podamos comprobar con todo tipo de resultados si el proceso que nosotros estamos planteando está adecuadamente abordado. Si de pronto se nos escapa algo, normalmente a veces cuando se construye una solución y no se tiene en cuenta todos los posibles casos, suelen resultar errores. Entonces la idea es tratar de evitar esos errores para que podamos trabajar de la mejor forma posible con nuestros algoritmos, hasta poder obtener un resultado en el que no estemos cometiendo errores. ¿Cierto? Bien, entonces por eso es importante poder hacer una verificación de algoritmos y para poder seguir trabajando adecuadamente con nuestras soluciones. Después de haber resuelto nosotros después de haber hecho verificación, después de haber verificado todos los resultados y ver que todos los resultados funcionan en nuestra solución planteada, ya viene la fase final, que es la fase de implementación. Ahí ya viene pues el momento en que después de haber desarrollado todo el algoritmo, se lo pasa desde el pseudocódigo hacia el lenguaje de programación, para que pueda ser ya comprendido por el computador, ¿cierto? Normalmente entonces este pseudocódigo antes se lo realizaba en papel, uno trabajaba mucho en papel para hacer el pseudocódigo. El lenguaje de programación ya venía establecido, entonces uno pasaba el pseudocódigo al lenguaje de programación y hubo algunas personas y algunas empresas que empezaron a desarrollar herramientas que nos permiten poder trabajar los pseudocódigos a través de unos programas específicos. Por ejemplo, está el programa que se llama DFD, que uno puede realizar el algoritmo a través de diagramas de flujos. Está el programa PCIN, que es con el que vamos a trabajar. Este programa PCIN nosotros podemos desarrollar el algoritmo a través de pseudocódigo o a través de diagrama de flujo. Si lo hacemos a través del pseudocódigo, el mismo programa nos genera el diagrama de flujo. Y si lo hacemos al contrario, primero por diagrama de flujo, el programa va a ser capaz de transportarnos el diagrama de flujo a pseudocódigo. Haciendo uso de esta aplicación, entonces vamos a realizar algoritmos, vamos a realizar problemas haciendo uso de los dos medios, tanto de pseudocódigo como de diagramas de flujo, para que podamos llegar a una solución adecuada de nuestros ejercicios. Pues bien, la fase de implementación en un lenguaje de programación, por ejemplo, en este caso, digamos, hablando de PCIN, sería esta. Básicamente decirle que vamos a empezar un proceso que se llama triángulo,
Después le vamos a decir que escriba en pantalla, digite el valor de la base, que lea la variable denominada base, después que escriba digite el valor de la altura, que lea la variable altura, al área que le asigne. Ojo, este símbolo de aquí es importante porque este símbolo quiere decir que se le va a asignar a la variable que tenemos en la izquierda el valor que tenemos en la derecha. Multiplicación de base por altura. Miren que estamos utilizando paréntesis para definir el orden de las operaciones. Vamos a hacer que primero se multiplique la base por la altura y que después este resultado sea dividido entre 2. Y que nos escriba en pantalla el área del rectángulo con base. Por ejemplo, aquí estoy colocando una forma de hacer una concatenación. Concatenación significa que vamos a agregar texto y vamos a agregar también en la misma línea, sí, muy bien Felipe, gracias, agregar, que vamos a agregar este texto y a este texto le vamos a agregar el valor que tiene que el usuario ha ingresado por teclado, de la base, que ha ingresado por teclado, de la altura y que hemos obtenido a través de las operaciones para encontrar el área. Entonces el programa lo que va a hacer es que nos va a combinar este texto que escribimos con los valores que nosotros estamos ingresando. En algunos casos podemos hacer la concatenación si la hacemos con el signo más, que es como la hacen también la mayoría de lenguajes de programación. No todos, pero pues sí varios lenguajes de programación hacen concatenación con el más, otros hacen concatenación con la coma, otros hacen con el punto, etcétera. Y después finalizamos el proceso. La idea de poder, recordemos que cada vez que hacemos un inicio, debemos finalizarlo. De esta manera, entonces estamos empezando a realizar nuestro primer algoritmo. Ahí, bueno, lástima que no se me ve porque aquí aparece pues el enlace para poder descargar PCInt. Ya les voy a colocar el enlace también aquí en el chat para que ustedes lo puedan tener, para que lo podamos, si es que si no lo tienen o si no lo han revisado, si no lo tienen, si no lo han podido descargar. Eso, bloque de código, sí señor. Aquí está el enlace para poder descargar el programa PCInt y de todas maneras también en el video que les voy a publicar también ustedes lo van a poder encontrar. Y hablando de los videos, resulta que esta semana estuve pues con muchas tareas, estuve bastante ocupado y me fue realmente difícil poder subir el video 2, que ya lo tengo listo. De hecho, pues no lo había subido tampoco porque tenía muchos, recuerden que nosotros habíamos guardado algún espacio para resolver ejercicios y ese espacio aparecía en blanco. No quería que ese espacio en blanco quede en la presentación y por eso pues lo estaba recortando el video. Ya me comprometo a poderle subir de forma más continua los videos. De hecho, pues ya el segundo video ya está en plataforma, ya están los enlaces ahí también. Falta de pronto, una vez que suba este video, también les colocaré los enlaces. También si conocen a gente pues que esté inscrita en el curso para que le puedan avisar. De todas maneras, les voy a escribir un correo comentándoles esta situación para que lo podamos tener presente. ¿Listo? Vamos a trabajar con PCInt entonces. Una vez que se lo descargue, ¿ya lo descargaron? O si quieren esperamos un momento para que lo puedan descargar y pues podamos irlo utilizando. Así es, Felipe, sí, solamente es para realizar algoritmos. Tiene hasta determinado grado de complejidad. Uno puede hacer pues algoritmos puedes desarrollar algoritmos pues en pseudocódigo hasta el uso de matrices, uso de vectores. Sin embargo, pues no puede hacer interfaz gráfica, porque recordemos que básicamente es para mostrar pseudocódigo. Y la instalación del programa, ¿sí es claro, Felipe?
Si es solamente para desarrollar algoritmos, con mucho gusto. Recordemos una cosa, para hacer la instalación del programa, usted lo descarga, él le guarda un ejecutable, es simplemente darle siguiente y una vez que inicie, él le va a solicitar le va a mostrar esta pantalla. Les voy a compartir el programa mejor para que no vayamos a tener dificultades. Cuando usted lo instale, ¿miran el programa? ¿Están mirando la pantalla? Muy bien, Felipe. Cuando ustedes lo instalen, entonces, él les va a solicitar por defecto, él les va a decir unas opciones de lenguaje. Miren que aquí hay unas opciones de lenguaje que son estrictos, otros que han sido creados por varias universidades específicas. Básicamente son instituciones universitarias, universidades que han trabajado con este tipo de lenguajes, o pues algunas instituciones también que tienen, que son pues de media técnica. En fin, y tienen alguna especificación aquí. La idea es que vamos a trabajarlo inicialmente seleccionando el perfil o la opción flexible. Nosotros le decimos flexible y luego le damos clic en aceptar. Y una vez que abramos el programa nos va a mostrar esta ventana. ¿Lo están instalando? ¿Ya lo tienen instalado si quieren para poder continuar o nos espero? Si ustedes le van a hacer, si le están haciendo, le hacen instalación, les agradecería que por favor me confirmen si ya lo tienen instalado para poder trabajar o seguimos simplemente. Flexible, sí señor. Sí, Felipe, por favor, en flexible. Una vez lo instalamos, ingresamos en flexible. Observen que en esta versión actualizada, por ejemplo, ya no dice proceso, como lo había colocado en la diapositiva. Antes aparecía así, decía proceso y decía fin proceso. Ahora lo que nos dice es algoritmo. Mientras tanto, entonces vamos a ir viendo qué partes tiene este programa. Observemos, este programa tiene una barra de título que dice PCInt, como lo traen la gran mayoría de programas, sobre todo bajo el ambiente pues Windows, en todos los ambientes en realidad pues traen básicamente una barra de título, tiene una barra de menús, con el que tiene pues el menú archivo, editar, configurar. Aquí tiene una cinta de tareas, que son las tareas que son las más comunes y básicas, por ejemplo el nuevo, abrir, guardar, guardar todo, en deshacer, rehacer, ¿cierto? Cortar, copiar, pegar, etcétera. Buscar, búsqueda anterior, búsqueda siguiente. Después este botón verde se utiliza para poder ejecutar el algoritmo. Este de los pies de aquí se ejecuta el algoritmo de paso, de forma que se muestre paso a paso. Ah, Felipe. Ah, de pronto sí, es verdad. Puede que a algunos les aparezca proceso, está bien, no importa. Si les aparece proceso algoritmo, es la misma situación, no hay ningún inconveniente con ello. Ayuda y este es el botón que se utiliza para poder cambiar a diagrama de flujo. Si lo pulsamos, entonces observen que él carga otra ventana y esta ventana nos muestra un diagrama de flujo. Y aquí aparecen los comandos y o estructuras que se utilizan para poder ejecutar ese diagrama de flujo. Listo, vamos a realizarlo por ahora por pseudocódigo. Esta es el área de trabajo. Aquí es donde nosotros vamos a almacenar nuestros trabajos. Es importante que lo podamos guardar, que guardemos nuestros ejercicios cada vez que los desarrollemos, que podamos almacenarlos. Decimos guardar, entonces él ya nos va a decir, bueno, dónde lo queremos guardar. Uno elige pues la ubicación específica donde los desee guardar.
Por ejemplo, yo lo voy a guardar, digamos, en documentos, entonces en documentos 2019, ustedes en curso virtual, entonces, por ejemplo, aquí voy a guardarlo el primero, que se llame, por ejemplo, área de triángulo. Él aquí nos dice que antes de darle guardar, le decimos aquí aparece, mire que son todos los archivos, si lo queremos guardar como archivo de texto o archivo en pseudocódigo. En este caso yo lo voy a guardar como archivo en pseudocódigo para que se me pueda reconocer por el programa. Entonces les decía que este es el área de trabajo. Acá abajo tenemos la barra de estado, que él nos va a especificar cuando hay algún error, él nos lo va a mostrar acá abajo. Aquí en el lado izquierdo tenemos unos paneles, uno que dice lista de variables. Si nosotros vamos creando variables, él nos va listando las variables aquí. También tenemos unos operadores y funciones. Aquí están los operadores más utilizados, los relacionales, funciones matemáticas. Miren que aquí tenemos todo lo que podemos utilizar dentro de nuestro programa. Se nos desplaza a la parte izquierda y en la parte derecha tenemos los comandos más utilizados. Cuando les estemos dando una ejecución paso a paso, también aquí le podemos decir comenzar, pausar, primer paso para ir viendo cómo de pronto si queremos encontrar errores. Sobre todo cuando queremos encontrar errores se utiliza este paso a paso, que es lo mismo que darle clic aquí, ejecutar paso a paso, ¿cierto? Y aquí nos aparecen, miren que además él nos va mostrando, además de tener el pseudocódigo, él también nos da la posibilidad de ingresar aspectos y nos muestra cómo es el diagrama de flujo que se utiliza, pues en el caso de nuestro programa, cómo se lo utiliza en este programa, el diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a desarrollar el mismo algoritmo. Este es el proceso triángulo. Vamos a decirle primero que nos escriba. Escribir. Entre comillas, importante que el texto siempre debe ir entre comillas. Digite el valor de la base. Le decimos que escriba eso. Es importante tener en cuenta algo y tenerlo presente. Normalmente, como estamos hablando de pseudocódigo, solamente escribimos por cada línea que escribamos, él nos va a ir ejecutando el proceso. Cuando estemos ya en un lenguaje de programación es muy importante que cada sentencia que desarrollemos, es decir, cada orden que le damos en cada línea se denomina sentencia. Es importante que cada línea que ejecutemos, es decir, cada sentencia, se finalice con un punto y coma. Nosotros podemos decirle punto y coma aquí o podemos obviarlo al estar hablando de pseudocódigo. Es importante pues que lo tengamos presente. Al ser el lenguaje como lo tenemos en flexible, él nos va a permitir continuar con ello. Si ustedes quieren exigirse un poco más y desarrollar de forma más limpia el código, de pronto que se parezca un poco más a un lenguaje de programación, ustedes le pueden decir que en la configuración sea estricto. Exacto, así como en Java, como en C Sharp, en todos los demás lenguajes de programación, Felipe, se debe terminar cada una de las sentencias con punto y coma. Recordemos que una vez lo hemos instalado, aquí en el menú configurar aparecen nuestras opciones de lenguaje. Y estas opciones de lenguaje son las que nos permiten cambiarlo, por ejemplo, a estricto o dejarlo en flexible. Para términos de poder agilizar nuestro curso, voy a dejarlo pues en flexible. Además recordemos que es un pseudocódigo y al ser pseudocódigo la idea es que esto nos sirva como preámbulo después para poderlo pasar a un lenguaje de programación. Básicamente todos los lenguajes, la gran mayoría de lenguajes de programación terminan con punto y coma, Felipe, en la pregunta que tú estás haciendo. Hay algunos lenguajes de programación que ya básicamente funcionan, por ejemplo, ya no utilizan llaves, no utilizan paréntesis, sino que utilizan los tabuladores para fines de poder ahorrar líneas de código. Pero básicamente el punto y coma es el que nos define el fin de esa sentencia o de esa orden que se le está dando
al computador, salvo cuando uno utiliza llaves. Cuando se utilizan llaves no se utilizan puntos y comas, pero ya vamos a definir ese tipo de cosas un poco más adelante, porque pues se nos sale un poco del tema. Apenas estamos comenzando a trabajar lo que pues es un algoritmo, ¿cierto? Entonces vamos a darle continuidad a al ejercicio que estamos desarrollando. ¿Les parece? Bien, nosotros le dijimos al programa que nos coloque digita el valor de la base. Eh, Vamos a decirle que nos lea una variable que vamos a denominar base. Esto por ahora lo vamos a hacer así. Sin embargo, hay que tener en consideración algunos aspectos que los vamos a seguir revisando también en nuestra presentación. Leer base, le decimos que vamos a leer, es decir, el valor que nosotros digitemos en pantalla se lo vamos a asignar a una variable que vamos a llamar base. Vamos a, si quieren, vamos a decirle al programa que nos muestre, escribir base, ¿cierto? Entonces, miren, le estamos diciendo digita el valor de la base, vamos a leer base y vamos a escribir en pantalla base. Es decir, simplemente vamos a decirle que nos muestre en pantalla este valor de base. Entonces vamos a ejecutarlo. Tiene que darle el ejecutar. Él me solicita el valor de la base. Dice, digita el valor de la base. Yo le voy a poner, por ejemplo, 30, un número entero, y le doy Enter. Entonces él me muestra el valor 30. Cuando yo le dije, escribir, digita el valor de la base, mire que me está mostrando en texto verde el texto que yo le coloqué entre comillas. Cuando yo digite y cuando él me muestra esta flecha, él me va a almacenar el valor que yo digite aquí, en este espacio, me lo va a guardar en la variable llamada base. Y cuando le doy Enter, él me muestra, me ejecuta esta orden de aquí que dice escribir base. Ese escribir base es el que me muestra aquí, este 30. ¿Listo? ¿Es claro? En lugar de decirle escribir base, yo le voy a decir que me escriba otro texto, que sea digite el valor de la altura, ¿cierto? Digite el valor de la altura. Ya pues ahí está el punto y coma, le damos Enter, le vamos a decir que nos lea la variable denominada altura. Y que luego nos cree el área. Y el área va a ser igual a tener la base multiplicada por la altura. Recordemos que esto va en paréntesis. Base multiplicada por la altura. Y este valor dividido entre 2. ¿Cierto? Punto y coma. Después le vamos a decir que nos muestre el resultado. Decimos escribir. El área. Mire que aquí, por ejemplo, como esto está entre comillas, podemos utilizar tildes. Esto es importante tenerlo presente. Tildes, ñes, letras con tildes, porque las letras con tildes pertenecen a algunos idiomas, a excepción del inglés. El inglés no tiene tildes, no tiene ñes. Por eso es importante que el texto que vayamos a escribir, lo que coloquemos entre comillas, podamos utilizarlo con tildes. Cuando vayamos a definir una variable, miren que esta variable área no tiene tilde aquí. La definamos sin utilizar tildes, sin utilizar ñes, para que no vayamos a tener inconvenientes. El área del triángulo. Con base, aquí vamos a concatenarlo. Vamos a concatenar aquí con la coma. Vamos a decirle que aquí nos coloque el valor de la base. Otra vez comillas para continuar con nuestro texto. Voy a decirle una coma aquí para que nos muestre el valor base y después esta coma o coloquemos y altura
cerramos comillas otra vez, ponemos una coma, decimos altura, otra coma, comillas, coma. Tiene como área, colocamos comillas, la coma y que nos muestre el área. Aquí. Lo voy a colocar líneas, se los voy a colocar debajo para que lo podamos ver de forma adecuada. Sin embargo, tengan presente que él me muestra error debido a que, como lo tengo inflexible, él me toma esta línea como si se estuviera ejecutando el pseudocódigo. Entonces la idea es que esto quede en una sola línea. Que no lo bajemos para que lo podamos revisar adecuadamente. Entonces le decimos el área del triángulo con base, cerramos comillas de este texto. Este operador lo utilizamos para concatenar. Aquí colocamos la base que tenemos nosotros como variable, que la hemos creado como variable. Y altura, aquí tenemos nuestra variable que hemos creado que se denomina altura. Miren que cerramos, volvemos a abrir comillas, aquí colocamos texto que nos va a aparecer en pantalla. Este texto nos va a aparecer en pantalla todas las veces que nosotros ejecutemos el ejercicio. Cada vez que lo ejecutemos se nos va a mostrar este texto que se aparece en color rojo, que está entre comillas, ¿cierto? Y altura, dice altura aquí, tiene como área, y entonces nos aparece coma el área. Fin de algoritmo. Nosotros ya lo podemos ejecutar presionando la tecla F9 o dándole clic al botón verde. Entonces miren que él me muestra el ejercicio de resuelto, ¿cierto? Hagamos un ejercicio fácil. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor conocido, digitemos valor de la base. El valor de la base, por ejemplo, 30. Luego miren que él nos dice, digita el valor de la altura. Valor de la altura, pongámosle, por ejemplo, supongamos 20. Si es 3 por 2, 6, sería 600. Dividido entre 2, sería 300 el área, ¿cierto? Supongámosle 20. Si estamos hablando, por ejemplo, de centímetros, serían 30 centímetros. Si el valor de la altura es 20, entonces va a tener 20 centímetros de altura. Entonces él me dice, miren cómo me saca el resultado. El área del triángulo con base 30 y altura 20 tiene como área 300. Recordemos que multiplicar 30 por 20 nos da 600 y dividir 600 entre 2 nos da 300, es decir, la mitad. Este resultado, miren que al comprobarlo, podemos arreglarlo. Podemos decirle, por ejemplo, bueno, yo quiero que me dijiste el valor de la base, pero en centímetros. Supongamos que esa es nuestra unidad. Le agregamos eso. Entonces se nos va a decir, listo, bueno, el área van a ser con base, aquí nos va a mostrar el valor de la base y aquí vamos a agregarle centímetros. Y altura, centímetros, tiene como área, aquí va a estar el área, pero esta área va a estar en centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque el área viene en centímetros cuadrados. Cerramos comillas, entonces aquí volvemos y lo ejecutamos. Vamos a darle unos valores un poco diferentes. Vamos a decirle esta vez, por ejemplo, que el valor de nuestra base sea 40 centímetros, que el valor de nuestra altura sea 20 centímetros. Tenemos 4 por 2, 8, la mitad de 8, 400 sería, ¿cierto? Entonces miren que él ya me lo muestra así. El área del triángulo con base 40 centímetros y altura 20 centímetros tiene como área 400 centímetros cuadrados. Si es claro, ¿cuántas entradas tenemos en este ejercicio? Tenemos dos, ¿verdad? ¿Cuáles entradas serán? Serán la base, será la altura. Tenemos dos entradas. ¿Cuántas salidas tenemos? En este sentido tenemos tres salidas. Miren que tenemos el valor de la base como salida también, la altura como valor de salida y el área como valor de salida. ¿Cuántas de esas variables de salida las produce el sistema? Son producidas
De las tres se produce una, que es el área, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos el área, que se la encuentra calculando el valor de la base por altura y dividiendo entre 2. ¿Listo? Esta ventana de ejecución a ustedes les debe aparecer en color negro, con el fondo negro. Yo lo coloqué en blanco para que no tengamos dificultad, pues, para poder visualizar los resultados. Bien, ¿es claro todo hasta ahí? ¿Me pueden responder, muchachos, si de pronto es claro todo hasta ahí o si tienen alguna pregunta o alguna duda? Gracias, Felipe. Muy amable. Excelente. Muchas gracias. Bien, entonces, para hacer una manipulación de variables, volvamos otra vez a nuestra presentación. Para hacer manipulación de variables, lo normal que uno debe realizar en un algoritmo es primero hacer una declaración, luego una inicialización y posteriormente una utilización. Estos elementos son claves, son fundamentales. Es importante tenerlos en cuenta para poder llevar a cabo la ejecución de nuestro algoritmo. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Primero, declarar una variable. Es una buena práctica a nivel de programación. Y además, los lenguajes de programación básicamente exigen que uno declare, que se declare y que se inicialice al menos una vez, que se la utilice al menos una vez la variable que estamos nosotros ejecutando. Cada vez se han ido haciendo mejoras en los lenguajes de programación como Java, por ejemplo. Él le exige a usted que declare una variable. Declarar una variable es decirle al programa, en este caso a nuestro algoritmo, es decirle a nuestro algoritmo de qué tipo es la variable que vamos a utilizar. ¿Cuál es el tipo de dato que se le debe establecer para poder dar inicio al algoritmo? ¿Por qué? Porque al darle una declaración, es decir, a decirle al algoritmo, en este caso, pues nosotros se lo decimos al papel, no estamos haciendo nada, ¿cierto? Pues no estamos haciendo que se reserve un espacio. Sin embargo, eso nos brinda claridad a la hora de realizar un ejercicio. Al decirle a un lenguaje de programación una declaración de variable, nosotros estamos especificando un espacio en memoria. Le estamos diciendo al computador, mire, nosotros necesitamos que nos reserve un espacio en memoria. Este espacio en memoria la vamos a denominar dándole una etiqueta, un nombre a esa variable y además le vamos a decir al lenguaje de programación que se le asigne un tipo, que va a ser de algún tipo. Por ejemplo, va a ser un tipo numérico, va a ser un número entero, va a ser un número real, va a ser un carácter, va a ser una cadena de caracteres. Vamos a ir trabajando con este tipo de aspectos a medida que resolvamos nuestros algoritmos. ¿Cierto? Entonces, es importante hacer una declaración de variables. Tenemos unos ejemplos para realizar esta asignación de variables. Esos ejemplos aquí aparecen para hacer declaración. Mire que antes, por ejemplo, se utilizaba también la palabra proceso, que te apareció a ti, Felipe, en el uso del programa. Ahí es importante tener en cuenta esto también. Esto que aparece en gris. Las letras que aparecen después del doble slash, en gris, las palabras, se utilizan para hacer comentarios. Es importante que... sí, Felipe, ¿alguna aclaración? Ah, bueno, exacto, sí, señor. Se denominan comentarios. Los comentarios son importantes para hacer lo que tú dices, una aclaración o lo que se denomina también documentación de nuestro ejercicio, de lo que estemos desarrollando. De pronto parece innecesario, sin embargo, cuando nosotros realizamos nuestros ejercicios, pseudocódigos, ahora uno dice, no, pues yo esto no me voy a olvidar cómo lo estoy haciendo. Entonces de pronto uno no le coloca aclaración.
no le hace documentación de lo que uno está realizando. Sin embargo, cuando usted empieza a desarrollar un ejercicio un poco más extenso y cuando dejamos de pronto ya lo dejamos de lado y nosotros lo vamos a ir a revisar 6 meses después o un año después para volverlo a utilizar, porque la idea de la programación también es que no tengamos que estar escribiendo todas las veces todo lo mismo que estamos empezando a desarrollar, sino que nosotros mismos hagamos reutilización de nuestro código. Cada vez que la primera vez pues, que lo ejecutamos, que lo vamos escribiendo, después lo vamos a ir reutilizando. Exacto, sí señor, sí Felipe. Cada vez que nosotros realicemos la actividad va a ser un poco más intuitiva. Sin embargo, esto nos sirve para documentación a nosotros cuando lo miremos después de bastante tiempo, si lo volvemos a revisar el ejercicio y vemos unas operaciones y no las tenemos documentadas con comentarios, vamos a perdernos un poco. No va a decir, bueno, ¿y esto qué es lo que hacía? Uno va a tener que volver a analizarlo otra vez, volver a revisar si es un ejercicio de pronto, si es un algoritmo extenso, de pronto nos va a hacer que nos demoremos más tiempo. Y no solamente para nosotros, de pronto si estamos trabajando de forma colaborativa con otros compañeros y nosotros les mostramos el código, eso les da también una vía a ellos, una alternativa válida para que ellos puedan verificar qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que se está realizando, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener en cuenta y tomarlo como hábito el estar haciendo comentarios para poder aclarar todo lo que estamos nosotros desarrollando en nuestros ejercicios. Bien, ese proceso entonces en el ejemplo se denomina declaración. Aquí hay unos comentarios. Hay otros lenguajes de programación, básicamente casi todos utilizan el doble slash para comentar una sola línea. Hay otros que utilizan slash asterisco para comentar una línea. Por ejemplo, tenemos slash asterisco para comentarla, una sola línea. Y para finalizarla, la declaración de la línea por lo general se utiliza asterisco slash. Cuando son declaraciones de más de una línea. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 líneas. Podemos haberlas comentado con slash asterisco y finalizar con asterisco slash. Para comentar más de una línea. Si nosotros vamos a comentar de pronto una sola línea, a veces en algunos lenguajes de programación ya no utilizan el doble slash, sino que algunos también utilizan el hashtag para tenerlo presente. El hashtag reemplaza también comentario de una sola línea. ¿Listo? Entonces la definición de la variable la hacemos de esta manera. Le decimos la declaración de variable en pseudocódigo, entonces le decimos, por ejemplo, la palabra definir, una palabra reservada en este caso del programa PCIN y del lenguaje español para poder entender que estamos haciendo una declaración de variable. Definimos la variable lado, por ejemplo, miren que sale en un color diferente, en un color negro. Las palabras que están reservadas para el programa aparecen en un color azul oscuro. En el pseudocódigo, no. Anjali, no. Esa es una pues, de las diferencias que mira que es fácil traducirlas después. Uno en el lenguaje de programación dice, por ejemplo, int lado, para definir una variable como lado, ¿cierto? En lenguajes como Java, nosotros hacemos eso, le decimos int lado. En algunos otros decimos integer o utilizamos algunas otras palabras. Ya eso es parte de conocer la documentación en el programa, en el lenguaje de programación, para poder traducir lo que nosotros estamos realizando. Es que es como si nosotros estuviéramos desarrollando una clase o alguna explicación como un guía turístico que le tenga que hablar para personas en otro idioma, en inglés o en francés. Las estructuras gramaticales de estos otros idiomas tienen unos órdenes específicos y tienen una gramática específica para poder darse a entender, ¿cierto? Es lo que utilizan los lenguajes de programación. Pero por eso recordemos que el hacer uso del lenguaje de programación es la última etapa y es lo que menos recurso utiliza. Entonces, en este caso, recordemos que aquí en el pseudocódigo lo especificamos así para que luego en cualquier lenguaje de programación podamos decirle, bueno, esto es una declaración
tal como tú lo escribes, nosotros después lo vamos a definir como int, ¿cierto? Le vamos a decir, pues tratarlo de escribir aquí sin que se me, pues en el lenguaje de programación, será algo como esto, escribir int lado. Estoy pues utilizando un mouse, no es una tableta digital, por lo que no me deja escribir de la forma más adecuada posible. Esto es un punto y coma, ¿cierto? No, esto no es una J, esto es un punto y coma. Entonces, sin lado. Entonces aquí tenemos otra variable que se llama decimal. Vamos a decirle que nos define decimal como variable, como un número real. Vamos a definir letra 1, letra 2 como carácter. Ojo, en este caso, en el pseudocódigo, definir como carácter también nos permite definir las cadenas de caracteres. Recordemos que un carácter es una sola letra y una cadena de caracteres es un conjunto de letras o también conjunto de letras, de números, de carácter, de espacios, en fin, y demás. Entonces, cuando nosotros queremos definir un carácter y una cadena de caracteres, en este caso, utilizamos la palabra reservada carácter. Y también una variable lógica. Nosotros hablamos en la sesión pasada, la sesión 2 de los elementos lógicos. ¿Se acuerdan que solo son dos estados? Estado falso o verdadero. True o false. True verdadero o false falso. ¿Cierto? Entonces, si nosotros le decimos, por ejemplo, la variable le definimos condición como valor lógico. De esta manera hacemos las declaraciones en nuestro programa. Entonces nosotros en el programa lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir las variables. ¿Están viendo el programa PCInt? Muy bien, Anjali, gracias por responder. Entonces vamos a decirle, eso es lo primero que debemos hacer, ¿cierto? Vamos a decirle comentarios, vamos a definir o declarar las variables. ¿De qué le vamos a decir entonces? Definir, por ejemplo, base como real. Vamos a definirlo como real. ¿Por qué como real? Porque resulta que en este caso nosotros hemos ingresado variables que nos dan como resultado números enteros. Sin embargo, como está involucrada una división en el área, recordemos que aquí el área es base por altura sobre 2. Como nos va a dar el dividido entre 2, nos va a dar como resultado ya no un número entero, sino un número real. Entonces los valores involucrados se aconseja que los utilicemos del mismo tipo. Los podríamos utilizar como números enteros y para que nos obtengamos un número real en el área. Pero es importante acostumbrarse a eso, que si nosotros vamos a involucrar en operaciones variables, que las involucremos todas del mismo tipo, que no sean de tipo diferente. Entonces vamos a definir base como real, vamos a definir altura como real y vamos a definir área como real. Cuando son del mismo tipo, todas las variables, cuando nosotros vamos a definir todas las variables del mismo tipo, nosotros podemos obviarnos, darle una línea de código a cada una de las variables. Podemos decirle simplemente que nos defina base y la separamos por comas, que nos defina altura y que nos defina área como real. Entonces eso nos hace ahorrar una línea de código, ¿cierto? Nosotros les estaríamos definiendo en una sola línea, definir base, altura y área como real. Eso es definir una variable. Es importante tenerlo presente. Definir una variable. Después viene la inicialización. ¿Qué es la inicialización? La inicialización es darle un valor inicial a la variable. Es un aspecto demasiado importante. ¿Por qué es importante?
porque para poder hacer uso de nuestro algoritmo después, a veces nosotros olvidamos darle un valor a una variable y vamos a solicitarla en una operación. Y cuando la solicitamos en una operación sin darle un valor inicial, nos suele generar errores. Nos va a mostrar un error. Entonces, para evitar estos errores, para evitar que tengamos, este tipo de errores, es importante, discúlpeme, se me salió el compartir la presentación. Listo. Entonces, para evitar errores, es importante que nosotros le demos un valor inicial a las variables. Esto, si no lo hacemos, nos puede generar, por lo general, básicamente muchos de los errores que nos ocurren al poder realizar un algoritmo es que nosotros no hayamos iniciado una variable. Por ejemplo, no le hayamos dado un valor inicial o no lo hayamos inicializado. Vamos a hacer un error, vamos a hacerlo en el ejercicio que tenemos en PCInt. ¿Listo? Vamos a hacerlo acá entonces. Supongamos que nosotros definimos base, altura y área, ¿cierto? Nosotros le decimos que digite el valor de la base, pero no le vamos a decir que se digite el valor de la altura. Ni le damos un valor inicial a la altura. Simplemente le decimos que área va a ser base por altura sobre 2. Observen que nosotros estamos dimensionando base, pero no de la base, altura y área, pero no estamos dándole un valor al área. No le estamos dando un valor a la altura, perdón. Le estamos dando es un valor a la base solamente. Entonces, si lo ejecutamos, él nos ejecuta y nos va a decir, por ejemplo, bueno, dígame, por favor, ¿cuál va a ser el valor de la base? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el valor de la base? Digamos, el valor de la base va a ser 25. Pero entonces miren que él no me ejecuta nada más, ¿cierto? Él me dice el área del triángulo con base 25 y altura 0 tiene como área 0 centímetros. El programa, pues en este caso este programa PCInt, él me le asigna un valor 0 para no mostrarme errores. Pero si nosotros lo ponemos en un lenguaje de programación, el lenguaje de programación con seguridad nos va a sacar un error. Nos va a decir que estamos haciendo uso de una variable que no la hemos inicializado. No le hemos dado un valor inicial. Entonces es importante darle valores iniciales. ¿Cómo se les da valores iniciales? Aquí tenemos un ejemplo. Los valores iniciales, que nosotros estamos dando, le estamos viendo la presentación, ¿cierto? Los valores iniciales, por ejemplo, al valor lado, le decimos 0. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, número pi, le decimos 3.1416. Claro que este programa PCInt, él conoce la palabra pi, la define como palabra reservada y le asigna el valor completo, pues el valor más aproximado, no completo porque pues recordemos que es un número irregular que no tiene decimales infinitos y no ha sido definido hasta ahora pues con cuáles son todos los valores que puede llegar a tener pi. En letra 1, aquí les estoy dando el ejemplo, no le estoy asignando una letra, sino que le estoy asignando un nombre, y es válido, puede ser, se lo podemos asignar, pero en este caso, en el programa PCInt, tengamos en cuenta que si es en un lenguaje de programación, ya vamos a utilizar, pues también podemos utilizar, decirle como string, al decirle una sola letra, pero también podemos declararlo como char. Char es un carácter y exclusivamente un solo carácter, dependiendo ya pues de la solución que estemos utilizando o del lenguaje de programación también que nosotros estemos ejecutando. Y condición, como es una variable de tipo lógico, entonces le vamos a decir a condición que asuma un valor bien sea verdadero o sea falso. ¿Cierto? Un valor verdadero o un valor falso. Vamos a devolvernos al programa. Estamos en PCInt, entonces en PCInt vamos a decirle después, es importante que después de haberlas definido, hagamos la inicialización
de las variables. Entonces a la base le vamos a asignar un valor inicial, por ejemplo 0, que es el valor neutro. Le podemos darle inicialización con cualquier variable. Pero es importante uno normalmente le da el valor neutro de la suma o de la resta, que es el valor 0. Recordemos que el neutro de la multiplicación o de la división es 1. Pero en este caso, por ejemplo, vamos a darle, bueno, como valor 0. Altura, vamos a definirle también como valor inicial 0 y al área vamos a decirle que va a tener como valor inicial 0. ¿Listo? Entonces, inicializar variables. Después vamos a decirle que vamos a realizar, por ejemplo, las operaciones. Entonces, de esa manera, miren que estamos antes de realizar operaciones, solicitar valores para la base y la altura, por ejemplo. La base y la altura. Después por aquí le vamos a decir otro comentario, por ejemplo, encontrar el área. O realizar operaciones o realizar la operación para encontrar el área, el valor del área. Realizar operación para encontrar el valor del área y luego vamos a decirle que nos muestre el resultado. Mostrar el resultado. Listo, entonces esta es una de las formas, de pronto hay muchas otras formas, pero pues esta es una de las formas o métodos más utilizados y adecuados para poder llevar a cabo un algoritmo. Miren que básicamente aquí estamos definiendo los pasos, cómo se resuelven los algoritmos, ¿cierto? Entonces este es como el paso, uno de las formas más adecuadas para poder llevar a cabo un algoritmo, ¿cierto? Aquí tenemos pues las referencias, como siempre, como de costumbre, y como ejercicios, pues para que ustedes los puedan desarrollar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primero, a elaborar algoritmos para que se encuentre el área de las siguientes figuras geométricas. ¿Listo? Desarrollémoslos, por favor, y después vemos en pantalla cómo lo han resuelto ustedes, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me comentan. Yo estoy aquí al pendiente para poder resolverles cualquier duda que tengan. ¿Listo? Comencemos entonces con la elaboración del ejercicio, por favor. Claro que sí, Santiago. Hay varias aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, se denomina Android Studio, que se utiliza para poder desarrollar algoritmos o desarrollar programas para dispositivos móviles. Hay otros lenguajes que se utilizan para poder hacer programas orientados a la web, para que funcionen en un navegador web. Como por ejemplo, si ustedes han revisado, han trabajado con Word en línea o con documentos de Google en línea, hay programas que hacen eso. Por ejemplo, Python permite hacer aplicaciones de escritorio o aplicaciones orientadas a la web. PHP, que permite también hacer aplicaciones orientadas a la web. JSP, ASP.NET, etcétera. ¿Sí es claro? Excelente, sí, Anjali, muy bien, exacto. Para pedir, por ejemplo, el área del cuadrado, no hay necesidad de pedir más de un lado porque él tiene todos los lados iguales. Simplemente nosotros pedimos un solo lado y con el lado, recordemos que el área del cuadrado es lado por lado al cuadrado. Entonces, para poder encontrar el área, solamente solicitamos el valor del lado una sola vez. Excelente, muy buena apreciación. Muy bien, ¿alguien que quiera compartir pantalla? ¿Mostrar el ejercicio realizado? Te voy a cancelar el silencio también para escucharte. ¿Puedes compartir, por favor, tu pantalla? Muy bien, te escuchamos. Pues lo que hice fue algo parecido al ejercicio anterior. Entonces primero definí la variable lados porque todos los lados tienen el mismo valor por lo que es un cuadrado. Y el área. Entonces ya hice la inicialización que es 0. Perfecto, ¿cierto? Muy sencillo. Es básicamente seguir los mismos pasos.
Bien, tú dijiste variable lados, área, dijiste pues que la variable lados lleva el valor 0, el área 0, luego que dijiste el valor de los lados, simplemente muy bien lo solicitaste una sola vez, dijiste que el área es igual al lado multiplicado por 2, bien, ahí pues también otras formas de poderlo expresar, pero esa es una de ellas, está muy bien. Escribir el área del cuadrado es área, en fin del proceso. Muy bien, excelente. Gracias por la apreciación y Bueno, por el ejercicio. Entonces vamos a seguir haciendo los ejercicios. Mientras tanto les voy a comentar, la otra parte de los ejercicios tiene que ver con algo que se parece mucho a Scratch. No sé si han escuchado hablar de Scratch o si lo han trabajado. Hay una forma también de poder resolver ejercicios y aquí hay un ejemplo de ello. Hay otra plataforma que se llama Studio.code, Él les muestra esta pantalla. Cuando ustedes abren, el, él les muestra esta pantalla, les va a mostrar este video. Aquí les muestra pues una forma de cómo se resuelven los ejercicios. La idea es que después que pues se puede ver el video. Y de todas maneras él le avisa, el programa les muestra. ¿Se acuerdan de Angry Birds? Miren que él básicamente trabaja como si fuese Angry Birds, ¿cierto? Eh, Él les dice, pues les da unas indicaciones iniciales, les dice pues que si les ayuda a atrapar el animalito, entonces que hay que darle pues con un par de bloques y empieza a ejecutar estos ejercicios. Entonces nosotros le decimos ok, él les dice dale a ejecutar para probar el programa, arrastra un bloque y miren que básicamente es lo mismo que hicimos con Livebot, ¿cierto? Es muy similar. Entonces, si le decimos aquí nos muestra como ejemplo el ejecutar, avanzar. El avanzar es avanzar un solo cuadro. Si nosotros le decimos ejecutar, entonces miren que él ejecuta un cuadro, ¿cierto? Entonces él dice que hay que atraparlo, pero hay que ejecutarlo de la manera correcta. Si le decimos reiniciar, entonces nosotros le decimos, por ejemplo, que avance 2 veces, 2 cuadros. Entonces, este rompecabezas que aparece aquí, este elemento que aparece como un rompecabezas, simplemente lo llevamos aquí para que él pueda realizar las acciones. Entonces, cada vez que se ejecute, le decimos que avance. En este caso, le hemos dicho que avance 2 veces. Le digo ejecutar de nuevo. Y entonces él me muestra cómo lo hace, ¿cierto? Y miren que él dice que hemos escrito 2 líneas de código. Cada vez que queramos ver las líneas, nosotros le decimos aquí mostrar el código. Y él pues habla sobre algunos elementos de universidades. Y él muestra, por ejemplo, cómo se escribió ese código en JavaScript. ¿Qué fue lo que se hizo en realidad? Que se hizo fue mover adelante en un espacio. Nosotros podemos decirle, por ejemplo, dentro del paréntesis, move forward y entre el paréntesis le colocamos el valor 2, por ejemplo, y entonces él se va a mover 2 cuadros, ¿cierto? Sin embargo, solamente es pues como en rompecabezas, es como ejemplo la forma de que se lleva a cabo para realizar el ejercicio. Si nosotros le decimos que avance al ejercicio 2, entonces él ya me lo está mostrando que es para hacia el lado derecho y debe avanzar 3 cuadros, ¿cierto? Entonces le decimos que él avance 3 veces, unimos este rompecabezas, le colocamos los 3 cuadros y lo ejecutamos. De nuevo, él dice que hemos hecho, por ejemplo, 5 líneas de código, decimos que no las muestre. Él muestra solamente de las que hemos escrito 3, pero las otras 5 son el inicio y el fin, ¿cierto? Recuerden que cada ejercicio, cada algoritmo debe llevar un inicio y debe llevar una finalización. Cada vez que vayamos aumentando de ejercicios, va aumentando el nivel de dificultad. Miren que aquí sí, por ejemplo, si le decimos que se gira a la derecha, gira a la izquierda, y si avanzamos aquí, pues hay una dinamita y entonces el personaje va a explotarse. Aquí lo que nos dice es que avancemos 2 cuadros, ¿cierto? Por ejemplo, que no giramos a la derecha, sino que nos equivocamos y le decimos que gire a la izquierda y que avance. Entonces el personaje lo que va a hacer, va a cometer un error, ¿cierto? Se va a voltear a la izquierda y miren que avanza.
y va a explotar. Entonces lo hemos realizado de forma incorrecta. Entonces lo que debemos hacer es decirle o bien cambiar el elemento del rompecabezas o bien solamente decirle aquí que se cambie a derecha, que en lugar de girar a la izquierda, gire a la derecha. Y de ahí volvemos y lo ejecutamos. Entonces miren que él ya se gira hacia la derecha y realiza la actividad. Y de esa misma forma vamos a poder, se van a seguir realizando los demás ejercicios para que los podamos tener presentes. ¿Listo? Entonces, como trabajo ya pues para durante esta semana, la idea es que podamos resolver esos ejercicios y si hay alguna duda en la siguiente sesión vamos a comenzar con ello, vamos a comenzar abordando los ejercicios, de pronto a comentar en los que han tenido mayor dificultad, en los que hayan ocurrido mayores dificultades. Entonces nos vemos en la próxima sesión para poder seguir trabajando con los ejercicios. Les agradezco mucho su asistencia. Espero que nos encontremos en la próxima sesión. Ojalá los demás que puedan asistir pues se puedan poner al día y nos vemos entonces el próximo jueves. Angeli, muchas gracias. Santiago también, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Cuídense y que estén muy bien.